Impositiva, tributaria. Hemos contado que hay muchos aspectos que dejan de aportar los empresarios, que va a haber menos transferencia a las provincias. Desde el CEPA, un centro de estudios que trabaja en la materia, han hecho un análisis muy pormenorizado y nos interesa la mirada de Hernán Lechter para que nos cuente a qué conclusiones han arribado cuando indagan sobre los aspectos impositivos, económicos de la reforma laboral. Hernán, Guillermo Sisman, Letocho Rosario habla. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y cuando analizan los aspectos tributarios, económicos de la reforma, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Hay transferencia de recursos de un sector a otro? ¿Es inocua? No, tiene un impacto muy importante y básicamente te diría en dos aspectos. Uno que pega sobre la recaudación de rentas generales a través del impuesto a las ganancias y adicionalmente al erario de las provincias, porque recordemos que ganancia es coparticipable. Uh-huh. Y en segundo lugar, pega sobre seguridad social a través de dos decisiones que están incorporadas en la reforma laboral, que es la reducción de las contribuciones patronales y del FAL. Si querés, del FAL es el Fondo de Asistencia Laboral, el fondo para pagar las indemnizaciones, porque se compensa con contribuciones patronales. Podríamos agregar que en tercer lugar hay una figura en la reforma, que es que cuando contratas a una persona nueva, el costo de contratación va a ser del orden del 8%. Imagínate que es difícil pagar una jubilación con el 8%. Uh-huh. Con lo cual tendrías que, contratar 1 millón de personas para que más o menos el Fondo de Seguridad Social sirva para compensar en parte las jubilaciones. Pero, diría que esas son como las dos cuestiones, ¿no? Pega muy fuerte en ganancias y pega muy fuerte en seguridad social. Uh-huh. El argumento del gobierno que uno ha escuchado es que si no se bajaba un poco la carga tributaria, se iba a mantener muy elevado el empleo informal, que es lo que está ocurriendo hoy entre el 35-40% según la base de datos que uno consulte. ¿Tiene, asidero ese planteo? No, el gobierno nunca estudió el mercado del trabajo, no tiene la más pálida idea de qué tiene dentro de esa bolsa de trabajadores no registrados. Mayoritariamente está concentrado en determinados sectores que no se va a resolver con la baja de contribuciones patronales. De hecho, fíjate que hicieron, por ejemplo, un blanqueo en la ley bases y tuvo escaso éxito. Son 12.000 personas las que blanquearon los empleadores dentro de esas contrataciones. Así que evidentemente el problema no es ese, pero a ver, acá hay que pensarlo de manera más sencilla. Y vos tenés un restaurante y de repente, no entra nadie cruza la puerta ni se sienta a comer una milanesa. Ya pensemos que vos sos el dueño del restaurante. No te importa si el costo laboral es 100, 50 o 0. No importa, no vas a contratar a una persona para usted la clave es la reactivación económica y que el mercado interno tenga más consumo. La historia me da la razón. Cuando uno revisa los datos, lo que ves es que en momentos donde tuviste más regulaciones, el incremento de los puestos de trabajo fueron sensiblemente significativos. Y vos decís, pero ¿cómo funciona eso? Y cuando tuviste menos regulación, como Macri, perdiste también 300.000 puestos de trabajo. ¿Cómo es la cosa? ¿Que es al revés? Bueno, no es al revés. En realidad, las regulaciones o las desregulaciones coincidieron con momentos donde la actividad creció o la actividad decreció en sectores que generan puestos de trabajo. Porque fíjense que este gobierno, ahora sí hablo del de Milei, te dice destrucción creativa de los puestos de trabajo de las empresas. ¿Esto qué significa? No importa, quédate tranquilo, si perdés el trabajo en un lugar lo vas a encontrar en otro. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los sectores que pierden puestos de trabajo? Industria. ¿Y cuáles son los que generan? Minería. Bueno, primero minería, si cuando te fijas en neto no salió negativo. Y petróleo es lo mismo, porque petróleo genera... Pero lo tenés en una parte geográfica muy concentrada, en Cuyo, sí, además, en la Patagonia. Pero además en el petróleo perdés en el convencional y contratás en el no convencional. Cuando vas al saldo neto ni siquiera te da positivo. Pero además, cuando vos vas a mirar más estructuralmente, la industria
los tres sectores que pierden puestos de trabajo, industria, construcción y comercio, generan más o menos el 50% de los puestos de trabajo en la Argentina. Y los que crecieron, minería, intermediación financiera y energía, generan el 3% de los puestos de trabajo. Muy poco. O sea, no te da el número. Sí, la minería hoy en la Argentina, en términos registrados, genera 60.000 puestos de trabajo. Es decir, yo perdí registrados privados casi 200.000 y pretendo que me los absorba una actividad que en su totalidad hace 20 años tiene 60.000. Hernán, usted decía recién que en momentos de mayor regulación funcionaba mejor el mercado interno. Le contrapongo con el argumento que uno escucha de los voceros oficialistas. Bueno, pero esa regulación era muy artificial. Digamos, con emisión monetaria, con una serie de estímulos y con proteccionismo, en realidad había mucho de artificialidad y no de crecimiento genuino. ¿Qué replica usted a eso? No, esa es una discusión, si querés, macro, que podemos discutirla. A ver, este es un gobierno que vino a ordenar la macro a mucho costo. Primero con la cuestión fiscal, podríamos decir, pero en segundo lugar porque tiene el tipo de cambio absolutamente artificial, sostenido con inyección de dólares que no son suyos. Hoy con las ON, las obligaciones negociables que emiten los bancos, las empresas. Bueno, y cuando se te dé vuelta el carry, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde sacas los dólares? Bueno, y además hay una discusión más de mediano plazo. Supongamos que alguien me diga, no, mira, ¿sabes qué? La energía, vaca muerta y minería me va a dar dólares. Ah, fantástico, 2 pulgares arriba. Ahora, ¿qué querés vos? ¿Un país con menos empleo? No, porque finalmente vas construyendo eso. Entonces, yo de nuevo, y esto, yo no digo que no haya que discutir los costos de contratación, porque fíjate que otro de los argumentos que plantearon aquí es, el problema son las pymes. Bueno, fantástico. Entonces, si son las pymes, ¿por qué la reducción de contribuciones patronales es para todo generalizado? ¿Usted cree que debiera ser más focalizado en la pyme que hay? Pero que más vale, porque una multinacional o Telecom tiene que pagar menos contribuciones patronales porque sí, en una nueva contratación sí puede pagar lo que se contribuye hoy? No tiene nada que ver. Entonces es una estupidez. Ahora, la pyme de mi distrito, San Martín, sí se está muriendo. Pero mirá cómo son las cosas. La pyme de San Martín, la empresa de amortiguadores que visité hace unos días atrás, ¿por qué se está fundiendo? ¿Por el costo de contratación? No. Usted insiste que la falta de consumo y un mercado desplomado. Pero por supuesto. Alal, ¿leyeron el comunicado de la empresa? Lo deben haber leído ustedes al aire, en Corrientes de Chaco. El comunicado es muy claro, dice apertura importadora, caída de consumo interno, de poder adquisitivo, costo de financiación. En cuarto o quinto lugar pone los costos impositivos en general, ni siquiera los costos de contratación. O sea, la verdad, porque esa empresa funcionó 100 años. Funcionó con contribuciones altas, bajas, medias. Ahora, los números duros, ¿qué dicen? Porque el gobierno también remarca que hace más de una década que la economía no crece y que no se habían generado puestos genuinos de trabajo. ¿Los números reales convalidan esa postura oficial? Ahí mienten en el sentido de que, en general, ellos dicen que vos desde el 2011 más o menos no tenés creación de puestos de trabajo. Efectivamente, el nivel de actividad se encuentra rangueando desde ese momento hasta hoy, y los puestos de trabajo desde el 2015 hasta hoy. Ahora, esa es una gran mentira que la repite Martín Tetaz, pero después cuando va con el cuadrito a la tele, no puede explicar que en el medio, porque es válido ese dato, desde los momentos que yo dije, en punta a punta. Ahora, si yo tomo el empleo entre el 2015 y el 2019 cae, entre el 19 y el 23 crece, y entre el 23 y hoy cae. No es que se mantiene siempre en el medio. Y la actividad pasa a algo parecido. Así que, de nuevo, yo abierto a las discusiones, digo, no hay que ser obtuso acá, ni dogmático. Lo que digo es los datos. Lo que digo es, el gobierno vende argumentos
que la realidad, que los datos no muestran. Bueno, y me tomo de eso, vos planteás, quiero alejarme del dogmatismo, no hay que ser obtuso. Te hago una pregunta más política que económica y técnica. ¿Qué lectura haces de por qué tiene tanto acompañamiento, o por lo menos fue una primera minoría holgada, el gobierno en las últimas elecciones, y por qué se impuso en el balotaje de 2023? ¿Por qué crees que el gobierno tiene acompañamiento con todos estos datos que para vos en la realidad no se condicen? Bueno, en términos materiales no es por eso. Vos debes sacar gente y entrevistar gente o preguntarle a la gente en la calle cómo le está yendo y te dice que le está yendo mal. Pero bueno, que había que hacerlo, que había que hacer un ajuste. Ahí pasan dos cosas. Evidentemente hay una expectativa todavía no satisfecha que no se va a cumplir, lamentablemente. El gobierno cambia el indicador del IPC, del que deben haber hablado mucho, porque sabe que los salarios no le van a ganar la inflación y le están metiendo mano a los números. Se los metió quien te habla. En Soledad dijo esto en noviembre del 24. Muchos periodistas y muchos centros de economía me acusaban de cualquier cosa. Había que hacer los cálculos. Yo le decía, chicos, hagan los cálculos. Al final el Gil tenía razón. Pero bueno, al margen de eso, lo que creo es que también buena parte de la sociedad tiene expectativas que el día de mañana le vaya bien, y me parece razonable. ¿Habrá influido, en tu enfoque, el más de 200% de inflación del 2023, el último año de Alberto Fernández? Sí, definitivamente. Definitivamente. Volvimos a un escenario de inflación que vos te acordás lo que era, ¿no? Es decir, estamos en niveles del 22. Para decir todo, ¿no? Porque si no, es claro, no del 23, estamos en el 22. Digo porque, y el gobierno mete mano en el IPC porque no quiere los datos del 22. Me imagino que vos los habrás dicho al aire esto, así que, bueno, esa es la realidad. Yo no voy, luego, no vas a encontrar a mí en un obtuso. Yo he sido muy crítico del gobierno anterior, así que si me querés correr con eso... No te quiero correr, al contrario, pero... quería tener una mirada integral del asunto y me parecía que vos habilitabas esa lectura. Me parece que hay mucha gente que también tiene una mirada, digamos, que trasciende la cuestión económica. Me meto en un campo que no es mi expertise, así que... Más sociológico, político, sí. A los sociólogos quizás, que tiene que ver con relatos, si querés. A mí la palabra relato, viste que la han bastardeado mucho, pero digo, una especie de relato donde el gobierno te cuenta que te va a ir bien con determinadas cuestiones, que para mi forma de ver, humildemente lo digo, es exactamente al revés. El ejemplo más paradigmático es la reforma laboral. Es decir, yo escucho que argumento, y escucho a gente que de repente hace Uber y dice, sí, la reforma laboral está bien porque ellos tienen aguinaldo. Y dice, maestro, es al revés. Si a ellos, a los que vos decís ellos, me refiero a los trabajadores registrados, les va mejor, a vos va a ir mejor, porque tal vez tenés trabajo registrado, y si no, porque en el Uber vas a cobrar más. Es bastante sencillo el análisis. Sin embargo, yo lo escucho reiteradamente. Por eso creo que ahí el gobierno, en esto que ellos denominan como batalla cultural, la verdad que ha sido muy eficiente. Y ha convencido gente de que las cosas que quizás no le hacen bien, bueno, están buenas o las tiene que reivindicar, y creo que algo de eso se había reflejado en la elección. Hay un punto muy coyuntural en la elección, muy importante, que es el temor a que se fuera todo el demonio. La intervención norteamericana, el planteo. Trump, ibas a tener ese problema, sí, efectivamente. Hernán, gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. Abrazo grande. Hernán Lechter, del CEPA, este Centro de Estudios Económicos, que ha analizado el impacto económico tributario de la reforma laboral que se discute la semana que viene en el Senado. 8:30, ahora en la mañana. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de la Mañana. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 70% de descuento en la segunda